¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Así llegamos al viernes, pero hay mucho que compartir. De inmediato el análisis de los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con titulares. Venezuela trabaja por su desarrollo industrial con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy en nuestra lista le vamos a mostrar la nueva cara del paro en España. India está de moda y Francia lo sabe, y a propósito de la visita de Emmanuel Macron a Nueva Delhi vamos a revisar cómo va esa relación bilateral. La construcción de un nuevo modelo económico postpetrolero en Venezuela requiere de todo el potencial de su aparato industrial. Dejar de ser una economía primarizada lleva tiempo y necesita de apoyos, de ahí que el gobierno bolivariano haya instalado junto a miembros de la ONUDI mesas de trabajo para apuntalar el sector industrial del país en varios sectores de desarrollo estratégico. La visita de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, a Venezuela se extendió a lo largo de toda esta semana, forma parte del convenio Programas País 2018-2021. Particularmente la experiencia internacionalmente probada de la ONUDI estuvo concentrada en la elaboración de un plan de acción de 12 meses para el mejoramiento productivo de rubros relacionados a la agricultura en el país, procesos de producción y también su posterior exportación. También sirvió para que la delegación diplomática constatara las potencialidades que tienen las plantas procesadoras de alimentos de Venezuela en sectores como el cacao o el café. Son acciones enmarcadas dentro de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores especializados. Sí, nosotros, la ONUDI trabaja en el tema del desarrollo, del objetivo de desarrollo del milenio, del desarrollo. En particular el objetivo número 9, que es el desarrollo inclusivo y sustentable, y en ese sentido el gobierno de Venezuela nos ha pedido el apoyo técnico y estamos dispuestos y con mucho placer lo llevamos a cabo. La idea es reforzar las potencialidades del país para lograr la autosuficiencia alimentaria y en ciertos sectores también la exportación. Yo creo que este país fue un país agricultor hasta que descubrió el petróleo. Lo primero que se ha conseguido la ONUDI es que Venezuela tiene grandes capacidades para el desarrollo. Un solo ejemplo, nosotros estuvimos el martes en el sector de Choroní, estábamos evaluando la cadena del cacao. No existe país en el mundo que tenga la variedad genética que tiene Venezuela. Venezuela lo único que le hace falta son las certificaciones internacionales. Nosotros tenemos la capacidad, ONUDI tiene la capacidad técnica para darnos los mecanismos de llegar a la certificación y poner un cacao en el mercado internacional, que a lo mejor no están pagando 2 euros y nos van a pagar una vez certificados 10 euros. Ahí vas a multiplicar de una vez la capacidad de ingreso. Otra cosa que hemos visto es, por ejemplo, toda la siembra de cacao venezolano se hace sin ningún agroquímico, lo cual requiere simplemente una certificación de cultivo ecológico que entrará muy bien en Europa y en España la consumirán mucho una vez que ONUDI nos permita la certificación. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a seguir trabajando en esa vía y tengan ustedes la certeza que vamos a ir avanzando. Continuamos con más informaciones. El tren bioceánico sigue sumando apoyos en el mundo en términos de planificación, de financiamiento para su construcción y posterior operación. Al respecto, justamente el portal Prensa Latina titula Reino Unido se suma en Bolivia a proyecto de tren bioceánico. El memorándum
de entendimiento fue firmado entre el ministro boliviano de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, y el embajador de Reino Unido en esa nación, James Thornton. El tren, que contribuirá con un corredor comercial para unir los océanos Pacífico y Atlántico, tendrá una inversión de $10.000 millones y una longitud de 3.700 kilómetros. La cooperación de Reino Unido comenzó con la participación de expertos en 8 empresas del país. Hasta el momento, Bolivia tiene memorándums de entendimiento con Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Alemania y Suiza para la ejecución de esta importante obra de infraestructura. Y el Banco Mundial recientemente expresó su preocupación por los niveles de pobreza en Brasil, tanto así que ha propuesto al presidente no electo de ese país, Michel Temer, liberalizar la economía aún más, dicen, para el bienestar supuesto de los sectores más vulnerables. La agenda de Temer, sin embargo, sigue al pie de la letra las recomendaciones de las organizaciones internacionales, aunque, claro, los resultados a la fecha han logrado todo lo contrario. La pobreza y el desempleo aumentan mientras la economía sigue sin repuntar. Vamos a revisar cómo ha sido el desempeño de la economía brasileña en manos de Michel Temer. En el informe denominado Empleo y Crecimiento, una agenda de productividad del Banco Mundial, le pide al presidente no electo de Brasil, Michel Temer, acelerar la apertura comercial del país. El supuesto objetivo, sacar a 6 millones de ciudadanos de la pobreza. Según el organismo financiero, la liberación comercial aumentaría los ingresos reales de todas las familias y contribuiría con la distribución de la renta. Esto exige a Brasil un crecimiento entre 6,6 y 7% en las importaciones y las exportaciones, un aumento del Producto Interno Bruto de un 1% anual, así como mayores niveles de competitividad de las empresas del país. Desde el arribo de Temer al Poder Ejecutivo como presidente en 2016, electo por un parlamento a través de un golpe institucional, la economía brasileña dio un giro neoliberal que hasta el momento, contrario a lo esperado, no ha servido para hacer repuntar el crecimiento. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la economía del gigante latinoamericano registró una caída de su aparato industrial de 2,4% hasta diciembre del 2017, con cifras negativas en 19 de los 24 sectores estudiados. Para enero 2018, el desempleo llegó a 12,2% frente al 11,8% registrado en diciembre de 2017. En concreto, este índice representa 12,7 millones de personas en el país que no cuentan con ingresos mensuales. Igualmente, las políticas del actual gobierno de Brasil han sumado a más personas a la pobreza, pasando de 2,5 millones a 3,6 millones entre el año 2016 y finales de 2017. Según datos emitidos por el propio Banco Mundial. Son los números que definen ahí la administración de Michel Temer, presidente no electo de Brasil. Avanzamos, nos vamos entonces al vecino Argentina, por el que el próximo 17 y 18 de marzo este país será el escenario de la cumbre de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20, una ocasión más que oportuna para que el Fondo Monetario Internacional asome pues sus narices al país suramericano, al que ya, por cierto, le ha hecho bastantes guiños. El portal web Página 12 titula justamente al respecto: la próxima semana llega Lagarde. Así lo titula el diario Página 12. Tras cumplirse 15 años de la visita del último director del FMI que visitó Argentina, ahora la titular de esta organización, Christine Lagarde, tiene sus ojos e intenciones centradas en el país suramericano. Las cartas están echadas sobre la mesa con la cumbre del G20, en la cual participará pues la exministra francesa. Pero el trasfondo de su visita será reunirse con el presidente Mauricio Macri, así como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central argentino, Federico Sturzenegger. Recordamos que esta visita no trae nada beneficioso para la Argentina. En el 2016, bajo la presidencia de Macri, el FMI retomaba las consultas anuales del artículo 4 y muchas de las sugerencias formuladas por el organismo fueron ya impulsadas
por el Ejecutivo. Ejemplos claros y tácitos ahí están en la reforma al sistema jubilatorio, que empezó por un cambio en la fórmula de la actualización de los saberes, que va a restar todavía más poder adquisitivo a los jubilados y en general a los trabajadores. Y Colombia no pudo concretar su ingreso a la OCDE hasta la reunión del Comité de Comercio que se realizará en abril en París, pues no hay luces de esta entrada. Allí en todo caso espera el respaldo de Estados Unidos para concretar su ingreso. Claro que ni la potencial entrada a la OCDE y mucho menos el apoyo de Estados Unidos para su ingreso le van a salir gratis al país. Hay al menos 3 demandas esenciales que hacen para que eso justamente suceda: los derechos de propiedad intelectual, las patentes médicas y también lo que tiene que ver con los precios de medicamentos. Vamos a sumar también a continuación los números de lo que le costaría pues esa factura de asociación a Colombia. La OCDE, como todo club, pide una cuota a sus miembros de acuerdo al tamaño de su economía, y los que quieran formar parte no quedarán exentos. En la organización ya hay 2 países latinoamericanos: Chile, que debe aportar el 1,4%, y México el 2,8% del presupuesto a la OCDE. Para 2017, la partida presupuestaria de la organización se calculó en 374 millones de euros. Del total, Chile tuvo que pagar en ese año 4,1 millones de euros, mientras que México entregó 8,3 millones de euros. Si Colombia ya hubiera ingresado al Club de los Países Ricos, como también se le conoce a la OCDE, el país habría tenido que realizar un aporte similar o por lo menos dentro del rango de dichos valores, sin contar con los aportes voluntarios y con los gastos de representación del país en cada uno de los 23 comités. Ahí están entonces los números de ese posible entrada, ese posible ingreso de Colombia a la OCDE. Nos vamos a la primera pausa. Al regreso a nuestro segmento de análisis vamos a revisar cuál es ese nuevo rostro del paro en España. Constantemente se escucha al gobierno español decir que la crisis ha terminado, y uno de los datos que utiliza más para sostener ese relato de recuperación son los relacionados al desempleo. Los resultados en todo caso son opacos. No se ha creado más empleo, más puestos de trabajo, sino que al contrario, se ha expulsado gente del mundo laboral. Los pocos nuevos puestos pues también son de mala calidad. Y hay otro dato, si cabe, más revelador: el paro se ha feminizado. Vamos con los números. No importa la calidad, siempre que haya en cantidad. Esa parece ser la máxima del gobierno de Mariano Rajoy en lo que al mundo laboral español se refiere, y así los números lo confirman. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó los resultados de la encuesta de población activa. La EPA, como también se le conoce, certificó que en 2017 el paro cayó en 471.100 personas. Con ello, la cantidad de desempleados en España en 3.766.700 personas, o su equivalente de 16,5%, es decir, 2 puntos menos que hace un año, cuando la tasa de paro se ubicaba en 18,6%. Si bien el desempleo baja, lo hace a una velocidad inferior a lo que lo hizo en los últimos 3 años, cuando registró retrocesos entre 470.000 y 540.000 personas menos. Solo por citar un ejemplo, en 2017 el paro bajó un 11% menos en comparación con 2016, sin contar que la evolución del último trimestre de 2017 fue negativa. La cantidad de desempleados ascendió en 35.000 personas más. Con el relato de la supuesta recuperación económica, el Ejecutivo español no pierde oportunidad para vincular la reducción del paro a la reforma laboral impulsada durante su gestión hace casi 6 años. Pero aunque la desocupación baje,
Todo indica que esta reducción tiene su origen en la alta precariedad. Desde el discurso de gobierno del Partido Popular se achaca toda la responsabilidad a la crisis como la única culpable del deterioro. Se firmaron 21.5 millones de contratos, de los cuales 19.5 millones eran de carácter temporal, y de estos, 8.1 millones tuvieron una duración inferior a un mes. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, se trata de un récord que además reflejó un incremento del 7.6% respecto a 2016. El mundo laboral de España se compone esencialmente de un sector servicios hegemónico, donde la hostelería y el turismo son claves en la ocupación de la mano de obra. De ahí que los contratos de muy corta duración se centraron principalmente en el sector servicios, representando 3 de cada 10 de los creados en el año. En toda esta historia de empleos precarios llama la atención que la peor parte del pastel trabajo se la llevan las mujeres. A propósito del Día Internacional de la Mujer, vamos a continuar ahondando ahora en caso específico España. Hablamos que especialmente son las que entran dentro del rango de 35 a 44 años y con un nivel educativo alto que buscan empleos acordes a su formación, pero solo en un 4% de los casos sus contratos será indefinido. Ahora bien, datos de la encuesta de población activa para el cuarto trimestre de 2017 reflejan una realidad incuestionable del mundo laboral español. Para las mujeres hay menos trabajo y en peores condiciones. En datos concretos, en 2017, los hombres se quedaron con el 54% del nuevo empleo creado frente al 46% de las mujeres. Pero los hombres no solo encuentran más trabajo, sino que lo encuentran en mejores condiciones. El 24% de las mujeres tiene un contrato a tiempo parcial, mientras que en el caso de los hombres ese porcentaje es solo del 7,1%, es decir, 3.5 veces menos. También es mayor la temporalidad entre las mujeres, ellas 38,2, 4 décimas más que lo que ellos representan. Y no solo pierden las mujeres, España también y mucho. Le ponemos una cifra, 156.000 millones de euros. El PIB de España podría crecer en torno al 14% si se incorporara íntegramente el talento femenino en las empresas. Este 14%, por poco que parezca, sería suficiente como, por ejemplo, para asumir el pago de las pensiones en 2017. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de las relaciones comerciales, económicas, también políticas de India y de Francia. Al regreso. Estamos de vuelta en Impacto Económico, de inmediato a nuestro recorrido 360, diciendo que India está de moda. Y no es de extrañar si hablamos de una de las economías emergidas con más perspectivas positivas para los próximos 5 años, también con grandes posibilidades de destronar a varios pesos pesados del mundo. De ahí que 2 semanas después de que el primer ministro canadiense regresara de un viaje a Nueva Delhi, pues ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, le siga los pasos para una visita de 4 días. Ha sido invitado por el primer ministro indio Narendra Modi. Vamos a revisar en en esta línea, en esta perspectiva, cómo es la actual relación bilateral entre París y Nueva Delhi. Durante las últimas 7 décadas, la relación de India con Francia ha sido estable, pero quizás un poco obsoleta y sin energía, como una pareja de largo matrimonio. Y como al mundo lo mueve la economía, además de debatir sobre el cambio climático y las reformas de estrechar las relaciones diplomáticas, 2 asuntos pendientes entre los 2 países, en la agenda también figura temas de comercio y auge financiero. A pesar de la muy larga lista de posibles colaboraciones comerciales entre Nueva Delhi y París, este es, por diferencia, el eslabón más débil en las relaciones indio-francesas y ha sido el caso durante muchos años.
El intercambio se ha mantenido pegado alrededor de 9.000 millones de euros durante casi una década, cuando el intercambio indio-alemán, por el contrario, se acerca a 25.000 millones de euros, y el de India con Reino Unido a unos 27.000 millones de euros. De hecho, a pesar de que Francia es la tercera economía más grande de Europa, ocupa el 9º lugar en términos de comercio de las naciones miembros de la Unión Europea con India. Emmanuel Macron ha viajado mucho desde su elección en mayo pasado, presentándose como la nueva cara dinámica de la Unión Europea que impulsa los esfuerzos de reforma en el bloque de los 28. En el encuentro de Modi y Macron se esperan muchas expectativas, y esta visita tiene el potencial de convertirse en el elemento de cambio de la relación bilateral. Sin embargo, superar los obstáculos no es nada fácil, y los dos líderes tendrían que usar todos los trucos en sus bolsas para hacer que Francia e India también sean socios comerciales naturales. Francia, al igual que gran parte de Europa y Occidente, ve a la India como un socio diplomático y económico natural debido a su papel como una de las mayores economías emergentes del mundo y su enorme potencial de intercambio comercial. Fíjense en esto, Alemania, el tren ejecutivo ya va tomando forma, justamente ha sido designado Olaf Scholz como encargado económico de Berlín, algo que no es casualidad. El partido político socialdemócrata está considerado pues como un extraordinario y prudente negociador cuyo objetivo al frente del Departamento de Finanzas pasa por demostrar que el SPD también puede garantizar solidez económica e influir en la política europea, especialmente ahora que Merkel teme verse salpicada por las medidas de Trump. El portal Sputnik en español justamente titula Berlín preocupado por la decisión de Estados Unidos de gravar importaciones de acero y aluminio en ese pues ya preludio a esa guerra comercial. Durante las conversaciones con líderes empresariales de alto nivel en Múnich, la canciller alemana no ocultó su inquietud por la medida de Trump, aunque aseguró que está abierta a dialogar con el magnate para buscar soluciones saludables para todos. El conflicto comercial con Estados Unidos es el primer gran desafío en el cuarto periodo de Merkel, mientras se prepara para su reinauguración oficial el próximo miércoles. Estados Unidos, hay que decirlo, fue el mayor mercado de exportación de los fabricantes alemanes durante el año 2017 y el país con el que Alemania, la mayor economía de Europa, tiene su mayor superávit comercial. Vamos a ver cómo termina entonces ese toma y dame. No quiero adoptar un tono combativo. Eso no sería útil. No es bueno tener ahora aranceles adicionales. Tendrá un impacto en la economía y no solo de un país. Estamos convencidos de que será perjudicial para todos al final. Nadie puede ni ganará en una carrera como esta hasta el fondo. Por eso estamos buscando el diálogo ahora como lo hacíamos antes. Pero también podemos reaccionar desde la perspectiva europea. La Comisión dejó esto en claro. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico, también de la semana. Como siempre agradecemos su sintonía. Recuerden nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta el lunes. Chao, chao.